Me llamo Mónica y tengo 61 años. Anoche, mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar por un tazón de sopa sin sal. Mientras yo quedaba tirada en el suelo de la cocina, limpiando mi propia sangre con un trapo viejo, él fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se quedó dormido como si nada hubiera pasado, como si golpear a su propia madre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana me desperté con el cuerpo adolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que todavía me duele cuando hablo. Pero lo que más duele no es el dolor físico, es la humillación. Es saber que mi propio hijo, el que crié con tanto amor, al que le di todo, me ve como su sirvienta personal. Es saber que mi único propósito en este mundo es servirle y callarme. Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Ethan ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con su impecable traje gris, desplazándose en el teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. Solo dijo sin levantar la vista: «Desayuno, date prisa, tengo una reunión importante». Era como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera gritado la noche anterior, llamándome inútil, inservible, y diciendo que si no fuera su madre, me habría tirado a la calle. Preparé sus huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado y café negro sin azúcar. Todo tenía que ser perfecto, medido hasta el último detalle, porque si algo está, aunque sea un poco mal, explota. Y cuando Ethan explota, soy yo quien paga las consecuencias. Mientras él desayunaba, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal resonó por la casa. Era una mujer joven y elegante llamada Savannah, su esposa, que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si yo fuera invisible. Entró con un vestido verde claro y tacones altos. Besó a Ethan en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar. «Buenos días, señora Davis», me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Ethan está cerca. «¿Cómo está esta mañana?». Quise decirle que me desperté llena de moretones por culpa de su marido, que tenía moretones por toda la espalda, que ya no podía más. Pero en cambio sonreí y dije: «Estoy bien, gracias». «¿Vas a desayunar algo, Savannah?», pregunté. Ethan me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente: «Una palabra equivocada y esta noche será peor». Luego añadió con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público: «Mira, mamá, te compré este maquillaje nuevo. Es perfecto para cubrir esos rasponcitos que te hiciste cuando te caíste anoche». Sí, rasponcitos. Así llama a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente, como si yo me hubiera tropezado y me hubiera caído sobre su puño yo solita. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara, de las que cuestan más de $50. Seguro la compró con mi dinero de jubilación porque él maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi bien, que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto ni un centavo de mi propia pensión en 2 años. Savannah lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. «Eres tan considerado, cariño, siempre cuidando de tu mamá». Si tan solo supiera. Si tan solo supiera que su marido perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas de millones en la oficina, llega a casa cada noche para desquitar su frustración conmigo. Después del desayuno, Ethan se puso la corbata roja, agarró su maletín y me susurró al oído mientras Savannah se retocaba el maquillaje. «¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron hasta los huesos. Se fueron juntos, tomados de la mano como la pareja perfecta que fingen ser. Los vi desde la ventana mientras se subían al coche nuevo de Ethan, un sedán negro que costó más de $400,000. Mi dinero, todo comprado con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia.
porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me senté en esa cocina silenciosa durante horas, viendo cómo la luz del sol avanzaba lentamente sobre las baldosas del suelo. Esta casa solía ser mi santuario. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan y Associates. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo. Levantándome a las 5 de la mañana, siempre puntual, organizando la vida de los demás. Nunca imaginé que terminaría prisionera en mi propia casa. Todo empezó hace 3 años, cuando Ethan se divorció de su primera esposa. Apareció una noche en mi puerta con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre me derretía el corazón. Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo, solo hasta que arregle mi situación financiera. Me dijo que el divorcio lo había dejado en bancarrota, que había perdido su casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre tonta que siempre he sido, le abrí mi puerta y mi corazón. Claro, hijo, esta también es tu casa. Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al diablo a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Ethan se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía por la noche y cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con las compras. Pensé que por fin tendríamos la relación madre-hijo que siempre había soñado. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Mamá, esta comida está demasiado salada. Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño? Mamá, tu ropa está demasiado arrugada, da vergüenza. Comentarios que dolían, pero que yo justificaba pensando que solo estaba estresado por el divorcio. Luego, empezó a meterse en mis finanzas. Mamá, a tu edad no deberías manejar tanto efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas. Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. Es solo para ayudarme, pensé. Es mi hijo, nunca me haría daño. Qué equivocada estaba. En 6 meses, Ethan se había apoderado completamente de mi dinero. Mi pensión mensual de $1,200 iba directamente a su cuenta. Me daba $20 a la semana para gastos personales, como si yo fuera una niña recibiendo una asignación. Cuando le preguntaba por el resto del dinero, me decía, Mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Confía en mí. Entonces apareció Savannah, una mujer 25 años menor que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se veía a kilómetros. Ethan la conoció en su oficina, donde ella trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después, se casaron en una ceremonia que costó más de $100,000. Mi dinero, por supuesto. Desde que Savannah entró en nuestras vidas, todo empeoró. Ethan empezó a tratarme como la criada de la casa. Mamá, haz la cena para Savannah y para mí. Algo elegante. Ella está acostumbrada a cosas finas. Mamá, limpia el baño de visitas. Viene gente importante. Mamá, lava esta camisa a mano. Es demasiado cara para la lavadora. Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo de que se enfadara, miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque aunque la casa es legalmente mía, Ethan me convenció de poner su nombre también en la escritura por seguridad. Dijo, Mamá, por si te pasa algo. La violencia empezó hace un año. Al principio fueron empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. Me estás volviendo loco, mamá, eres demasiado lenta. Luego escaló a golpes en el hombro, bofetadas cuando la comida no era de su agrado y puñetazos en la espalda si no limpiaba lo bastante rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche cruzó una línea que nunca creí que cruzaría. Había preparado sopa de verduras para cenar. Era martes y siempre comemos algo ligero los martes. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado y la sopa caliente. Todo estaba perfecto. Ethan llegó a casa cansado de la oficina. Se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su cara cambió.
¿Qué demonios es esto? Gritó escupiendo la sopa de vuelta al tazón. No tiene sal, está tan insípida como el agua. Me disculpé de inmediato. Lo siento, hijo, olvidé la sal. Déjame poner un poco. Pero ya era tarde. Ethan se levantó de la mesa como un animal salvaje, agarró el tazón de sopa y me lo lanzó a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla. Los pedazos de porcelana me cortaron el labio. «Eres inútil», gritó apretándome el brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría un moretón. 40 años trabajando como secretaria y ni siquiera puedes hacer una sopa decente. Eres patética. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó el azulejo y vi estrellas, pero no se detuvo ahí. Me dio una bofetada tan fuerte que el oído me zumbó durante horas. Luego otra y otra más. Savannah trae a sus amigas a almorzar mañana, me dijo mientras yo me cubría la cara con las manos. Quiero que prepares algo especial y más te vale que esté perfecto porque si me haces quedar mal, si muestras aunque sea una señal de lo patética que eres, te juro por Dios que te echo de esta casa. Luego se calmó, como siempre se calma después de golpearme. Se agachó, me ayudó a levantarme y me limpió la sangre del labio con una servilleta. Lo siento, mamá, dijo con voz suave. Es que me frustro tanto de verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Es por tu propio bien para que aprendas. Y se fue a dormir en paz, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé despierta toda la noche en la cocina, limpiando los restos de la sopa y la porcelana rota del suelo. Cada pedacito que recogía era como recoger los fragmentos de mi propia dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. Era darme cuenta de que mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, se había convertido en mi torturador. Mientras limpiaba, empecé a recordar cómo llegamos hasta aquí. Ethan no siempre fue así. Cuando era niño era dulce y cariñoso. Su padre nos dejó cuando él tenía 8 años, y desde entonces éramos solo él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en la mejor escuela privada que podía pagar. Le compré ropa de diseñador, pagué clases de piano, clases de inglés, cualquier cosa que pidiera. Tal vez ese fue mi error. Tal vez lo malcrié tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor verdadero. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio. Y ahora, 35 años después, soy yo quien paga las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer, escuché sus pasos bajando las escaleras. El corazón me empezó a latir rápido, como siempre que él está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en un estado constante de alerta en su propia casa. Entró en la cocina ya vestido con su traje negro, revisando el teléfono como cada mañana. Esta vez ni siquiera pidió desayuno. Solo se sentó y esperó a que se lo sirviera. Preparé sus huevos revueltos, su café negro, sus 2 rebanadas de pan tostado, todo en absoluto silencio. Comió mientras respondía correos como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Savannah. Esta vez llevaba un vestido amarillo ajustado y tacones que resonaban en el suelo como martillazos. Se veía radiante como siempre. Me pregunté si alguna vez nota los moretones que tengo, las marcas en los brazos, la forma en que me sobresalto cada vez que Ethan alza la voz. «Buenos días, señora Davis», me dijo con esa sonrisa de plástico. «¿Cómo se siente hoy?» «Bien, gracias», mentí como siempre. «¿Va a desayunar algo?» «Solo un café, por favor», dijo. «Ligero, con edulcorante artificial». Mientras le servía el café, la vi observarme de reojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que tal vez diría algo, que preguntaría qué me había pasado, pero en cambio simplemente apartó la mirada y volvió al teléfono. Ethan terminó su desayuno y me miró fijamente. «¿Recuerdas lo que te dije anoche, mamá? Savannah trae a 3 amigas a almorzar. Quiero que prepares algo especial.
Mariscos, pasta, ensalada César, postres y compra vino blanco. Del bueno, no esa basura barata que sueles comprar. Me dio 3 billetes de 20 como si fuera una gran generosidad. $60 para preparar un almuerzo para 5 personas, con lo que él se gasta en una sola camisa. Y una cosa más, añadió, inclinándose para susurrarme al oído mientras Savannah no miraba. Ponte ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas. Si alguna de sus amigas pregunta algo raro, si hace algún comentario sobre tu aspecto, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí, sintiendo que las manos me temblaban un poco. Sonrió, me besó la frente como el hijo perfecto que finge ser, y se fueron juntos. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado. Los mariscos frescos cuestan al menos $30 la libra. El buen vino, otros 20. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar normal frente a las amigas de Savannah, de fingir ser la suegra feliz de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer maltratada en mi propia casa. Me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. El labio estaba hinchado y morado. Había un pequeño corte en la comisura de la boca, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón en el cuello parecía una mancha oscura que se extendía hacia la clavícula. Abrí el maquillaje que me había dado Ethan. Era una base importada de marca cara, de las que usan mujeres elegantes como Savannah todos los días. Empecé a aplicármela con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada prueba de lo que de verdad pasa en esta casa. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en todas las veces que ya había hecho esto antes. ¿Cuántas mañanas me había despertado para esconder moretones, inventar excusas sobre caídas y accidentes? Me tropecé con la mesa. Se me resbaló la puerta del armario. Me caí por las escaleras. Una mentira tras otra para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer las compras con la lista en la mano y la cara perfectamente maquillada. En el supermercado traté de estirar esos $60 lo más posible. Compré camarón congelado en lugar de langostinos frescos. La marca de vino más barata que no fuera horrible. Pasta en oferta. Cada centavo contaba. Mientras esperaba en la fila para pagar, se acercó una mujer mayor. Era Clarice, mi vecina de al lado, una viuda de unos 60 años que siempre ha sido amable conmigo. Hola, Mónica, dijo con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás, querida? No te he visto en el jardín últimamente. Hola, Clarice, dije. Estoy bien, gracias. He estado muy ocupada con cosas de la casa. Ella me miró fijamente y noté que sus ojos se posaban en mi labio a pesar del maquillaje. ¿Te lastimaste la boca? Preguntó con genuina preocupación. El corazón me empezó a latir con fuerza. No, no es nada, mentí. Anoche me golpeé con la puerta del armario. Ya sabes lo torpe que soy. Clarice frunció el ceño, pero no insistió. Bueno, si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda de verdad, que nadie me trataba con auténtica bondad. Por un momento quise contárselo todo, rogarle ayuda, confesar la pesadilla que estaba viviendo. Pero la voz de Ethan resonó en mi cabeza. Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. Gracias, Clarice, dije simplemente. Eres muy amable. Volví a casa y empecé a cocinar como una loca. Tenía que tener todo listo para el mediodía cuando llegaran Savannah y sus amigas. Limpié la casa de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla buena y coloqué flores en el centro. Todo tenía que estar perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que Clarice había dicho. Si necesitas algo, ya sabes dónde vivo. ¿Sospechaba algo? ¿Había oído los gritos que salían de mi casa por la noche? A las 11:30 sonó mi teléfono.
Era un número que no reconocía. Señora Davis, dijo una voz masculina. Sí, soy yo. Soy el contador de la empresa de su hijo, Ethan. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde? Se me detuvo el corazón. ¿Discrepancias? No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Preferiría no discutirlo por teléfono, señora Davis. ¿Puede venir a las 3 de la tarde? Es muy importante. Colgué con las manos temblorosas. ¿Qué podía haber hecho Ethan en el trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Una mala sensación se instaló en mi estómago, pero ya no tenía tiempo de pensarlo porque Savannah y sus amigas ya estaban llegando. El timbre sonó exactamente a las 12:00. Tomé aire, me retoqué el maquillaje por última vez y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Savannah con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de moda. Vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Hola, señora Davis, dijo Savannah con esa voz dulce que reserva para ocasiones especiales. Déjeme presentarle a mis amigas. Esta es Beatriz, trabaja en recursos humanos. Esta es Brenda, del departamento de marketing. Y esta es Evelyn, del área legal. Casi se me detuvo el corazón al oír el nombre de Evelyn. No podía ser coincidencia. La miré con atención y efectivamente era ella. Evelyn Brooks, mi hermana menor, a quien no veía desde hacía más de 2 años. Evelyn me miró con la misma sorpresa, pero las dos actuamos con naturalidad. Ella siempre ha sido más inteligente que yo, más astuta. Entendió de inmediato que algo extraño estaba pasando, sobre todo cuando vio mi cara maquillada y mi nerviosismo. Es un placer conocerla, señora Davis, me dijo formalmente, como si no me conociera. Su nuera nos ha hablado mucho de usted. Las invité al comedor, donde había puesto mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre y las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía elegante, tal como Ethan lo había exigido. Serví el almuerzo tratando de mantener firmes las manos. La pasta con camarones había quedado bien a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo de postre. Las mujeres comieron y hablaron del trabajo, de sus vidas y de sus planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo más vino y retirando platos como la anfitriona perfecta que se suponía que debía ser. Pero los ojos de Evelyn no se apartaban de mí. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía cuando éramos niñas y sabía que yo ocultaba algo. Durante toda la comida me observó discretamente, estudiando cada movimiento. La comida está deliciosa, comentó Beatriz. ¿Cocinó todo esto usted misma, señora Davis? Sí, me encanta cocinar, respondí con una sonrisa forzada. Es un placer cuando es para personas tan encantadoras como ustedes. Qué suerte tiene Ethan de tener una suegra tan dedicada, añadió Brenda. Hoy en día es difícil encontrar mujeres tan entregadas al hogar. Savannah sonrió orgullosa. Es verdad, la señora Davis siempre se encarga de todo. Es como tener una ama de llaves, pero mejor porque lo hace con amor. Sus palabras me hirieron como puñales, pero mantuve la sonrisa. Un ama de llaves. Eso era lo que pensaba de mí. No una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta gratuita. Evelyn se aclaró la garganta. ¿Y usted a qué se dedicaba antes, señora Davis? ¿Siempre fue ama de casa? Me detuve, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan y Associates. Me jubilé hace 3 años. Los ojos de Evelyn se iluminaron. Sullivan y Associates era uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad donde ella había hecho prácticas durante sus estudios de derecho. ¡Qué interesante!, exclamó. Conozco ese bufete. Tiene muy buena reputación. Debió conocer a mucha gente importante en todos esos años. Sí,
Dije con una sonrisa más genuina. Conocí jueces, fiscales, abogados importantes, incluso ayudé en algunos casos grandes. El señor Sullivan siempre decía que yo era indispensable. Savannah se veía incómoda con el rumbo de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención o que hablaran de mis logros profesionales. Cambió de tema rápidamente. Bueno, pero ahora la señora Davis está jubilada y disfrutando de su merecido descanso, dijo con esa sonrisa falsa. Ethan se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo tan responsable. Evelyn me miró fijamente cuando Savannah dijo eso. Yo conocía a mi hermana y sabía que esas palabras le sonaban extrañas. Una mujer que trabajó 40 años en un bufete importante no necesita que su hijo maneje sus finanzas. El almuerzo continuó con conversación trivial, pero yo sentía crecer la tensión. Evelyn me seguía observando, y sabía que había notado que algo no encajaba. Cuando fui a la cocina por el postre, ella me siguió. ¿Necesita ayuda?, preguntó, pero en realidad buscaba un momento para hablar conmigo a solas. No, gracias. Todo está bajo control, respondí evitando su mirada. Mónica, dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez esa tarde. ¿Estás bien? Te veo diferente. Por un instante se me cayeron todas las defensas. Quise abrazarla, contárselo todo, suplicarle que me ayudara. Pero en ese momento escuché las llaves de Ethan en la puerta principal. Había llegado del trabajo antes de lo habitual. Todo está bien, Evelyn, dije rápido. Solo estoy un poco cansada. Ethan entró al comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando tiene visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Savannah en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido bien, tal como él lo había ordenado. ¿Cómo están las mujeres más hermosas de la oficina?, dijo con ese carisma falso que usa en público. Espero que mi madre las haya atendido bien. Excelente, respondió Beatrice. Su madre es encantadora. Ethan me puso la mano en el hombro y yo me tensé automáticamente. Sintió mi reacción y apretó un poco más. Una advertencia silenciosa. Es la mejor madre del mundo, dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de la blusa. Siempre pendiente de todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres empezaron a despedirse después del postre. Evelyn fue la última en irse, y antes de salir tomó mi mano. Fue un placer conocerla, señora Davis, dijo en voz alta para que Ethan oyera, pero luego me susurró al oído. Nos veremos pronto. Cuando todas se fueron, Ethan cerró la puerta y su expresión cambió por completo. La máscara del hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo de siempre. Lo hiciste bien, me dijo con frialdad. Por una vez no me avergonzaste. No era un cumplido, era la confirmación de que había cumplido mis deberes como sirvienta. Mientras recogía los platos y limpiaba el comedor, él fue a su habitación a cambiarse. Pero antes de irse, me recordó. Por cierto, mañana viene el técnico a revisar tu computadora. Dice que has estado visitando sitios raros. Se me heló la sangre. Yo no tenía computadora propia. Solo usaba la de él cuando lo necesitaba. Y lo único raro que había buscado últimamente eran páginas sobre violencia doméstica, refugios para mujeres maltratadas y líneas de ayuda. Sabía que yo estaba buscando información, sabía que estaba considerando pedir ayuda. En ese momento sonó mi teléfono. Era otra vez el contador de la empresa de Ethan. Señora Davis, ¿puede venir a las 3 de la tarde? Es urgente. Miré el reloj. Eran las 2:15. Ethan estaba en su habitación, probablemente durmiendo una siesta. Era mi oportunidad. Sí, dije en voz baja. Ahí estaré. Agarré las llaves, el bolso y salí de la casa en silencio. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero presentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Evelyn. Nos veremos pronto.
Mi hermana se había dado cuenta de algo, y por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Ethan era uno de esos rascacielos modernos del centro, todo vidrio y acero, que imponían respeto desde la calle. Nunca había estado allí. Durante todos esos años, mi hijo había mantenido su vida laboral completamente separada de mí, como si fuera un secreto que yo no debía conocer. Subí al piso 18 donde estaban las oficinas de Northern Business Corporation. La recepcionista, una joven con una sonrisa profesional, me indicó la oficina del contador. El corazón me latía tan rápido que pensé que todos lo oirían. Señora Davis, me saludó un hombre de unos 50 años con gafas y traje formal. Soy Adrián Castillo, contador general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio intentando parecer tranquila, aunque por dentro temblaba. Su mirada tenía una seriedad que me puso aún más nerviosa. Señora, necesito hacerle unas preguntas sobre su cuenta bancaria. Empezó, abriendo una carpeta llena de documentos. En concreto, sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Adrian me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Señora Davis, hemos descubierto que su hijo Ethan ha estado usando fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal, transferencias que luego se retiran de su cuenta. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso no puede ser verdad. Ethan es un empleado ejemplar. Nunca haría algo así. Me temo que sí lo ha hecho, dijo Adrian, mostrándome una serie de documentos. En los últimos 6 meses ha desviado más de $50,000 de fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted. Mi mundo se derrumbó. $50,000. Mi hijo no solo me estaba maltratando físicamente, me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. Pero yo no sabía nada, dije desesperada. Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia. Lo sabemos, dijo Adrian con suavidad. Por eso la llamé antes de proceder legalmente. Necesitamos que presente una denuncia formal por el uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única forma de limpiar su nombre en este asunto. Sentí náuseas. No solo era víctima de violencia doméstica, sino también víctima de fraude financiero. Y lo peor, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin que yo lo supiera. ¿Qué le pasará a Ethan? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si presenta la denuncia, será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves que pueden llevarlo de 5 a 10 años de prisión. Salí de esa oficina en un estado de shock total. Caminé por las calles del centro durante horas sin rumbo, tratando de procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un criminal, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando por fin llegué a casa, eran las 6 de la tarde. Ethan estaba en la sala viendo televisión como si fuera un día normal. Cuando me vio entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usa. ¿Dónde has estado?, preguntó en tono acusador. Llegué del trabajo y no estabas. La casa era un desastre después del almuerzo. Por primera vez en años lo miré directamente a los ojos sin bajar la vista. Estaba en tu oficina. Su expresión cambió de inmediato. La máscara de control se agrietó por un segundo y pude ver el miedo en sus ojos. ¿Qué dijiste? Estaba en tu oficina, Ethan. Hablé con el contador. Sé lo que has estado haciendo. Se levantó del sofá lentamente como un depredador preparándose para atacar. No sé de qué hablas, mamá. Creo que estás confundida. ¿$50,000? Dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. $50,000 que robaste de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Ethan se acercó, y por primera vez en mucho tiempo no retrocedí.
Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Tal vez era saber que no estaba sola, que había otras personas que conocían la verdad. Escúchame, estúpida vieja, dijo en voz baja y amenazante. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese dinero es mío por derecho. Me lo debes por todo lo que he invertido en ti durante estos años, la comida que comes, el techo sobre tu cabeza, la ropa que llevas. Con mi propio dinero, respondí. Mi pensión, mis ahorros, el dinero que gané trabajando durante 40 años. Me agarró del brazo, pero esta vez no me quedé callada. ¡Suéltame! Grité con toda la fuerza que tenía. Se sorprendió tanto por mi reacción que de verdad me soltó. Durante 3 años había sido su víctima silenciosa, y ahora por primera vez le estaba gritando. «Estás loca», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Nadie te va a creer. Eres una vieja senil que ni siquiera sabe lo que dice». El contador me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí solos, las transferencias están registradas, todo está documentado. Ethan se quedó callado unos segundos, procesando la información. Luego su expresión se endureció aún más. Si abres la boca, si presentas cualquier denuncia, te juro que te destruiré, me amenazó. Esta casa también está a mi nombre. Puedo echarte a la calle mañana, y sin mi ayuda, sin mi dinero, te vas a morir sola como un perro. Pero por primera vez sus amenazas no me aterraron. Había algo distinto en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Ethan, le dije. Y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en 3 años, no te tengo miedo. Levantó la mano para pegarme, pero justo en ese momento sonó el timbre. Era Clarice, mi vecina. «Mónica», gritaba desde afuera. «Mónica, ¿está todo bien? Escuché gritos». Ethan bajó lentamente la mano. No podía pegarme con un testigo cerca. Su reputación era demasiado importante para él. «Ve a ver qué quiere», dijo entre dientes. «Y más te vale que no digas nada raro». Fui a abrir la puerta con las piernas temblorosas. Clarice estaba ahí con expresión preocupada, sosteniendo una cazuela. «Hola, querida», me dijo. «Te traje un guiso que hice, pero escuché voces fuertes y me preocupé». Por encima de su hombro vi que venía otra mujer con ella. Era Evelyn, mi hermana. Iba con ropa casual y el cabello recogido, pero la reconocí al instante. «Hola», dijo Evelyn fingiendo no conocerme. «Soy nueva en el vecindario y solo estaba visitando a la señora Davis. Espero que no molestemos». Ethan apareció detrás de mí con su sonrisa falsa perfectamente colocada. «No hay ningún problema, señoras. Mi madre se alteró un poco porque se le quemó la cena. Ya saben cómo se ponen las mujeres mayores con estas cosas». Clarice lo miró con una expresión que no supe descifrar. «Claro», dijo. «Bueno, Mónica, aquí está la comida. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, estoy justo al lado». Evelyn me miró directo a los ojos. «Sí, señora Davis, lo que necesite de día o de noche». Cuando se fueron, Ethan cerró la puerta de golpe. «Malditas viejas entrometidas», murmuró. «Pero esto no se ha acabado. Mañana vamos al banco juntos y vas a firmar todos los papeles que yo te diga. Vas a retirar la denuncia que seguramente ya presentaste y vas a decir que todo fue un gran malentendido». «No», dije simplemente. «¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retirar ninguna denuncia y no voy a ser cómplice de tus robos nunca más». Ethan me miró con una rabia que nunca le había visto. Era como si por fin se hubiera quitado todas las máscaras y me mostrara su verdadera naturaleza. «Bien», dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. «Si así quieres jugar, jugaremos, pero te lo advierto, cuando termine contigo vas a desear no haber nacido». No dormí nada esa noche. Ethan estaba encerrado en su habitación, pero lo oía hablar por teléfono durante horas. No sabía qué estaba planeando, pero sabía que tenía que prepararme para lo peor. A las 3 de la madrugada oí un ruido extraño en el patio.
Miré por la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Clarice, y parecía estar colocando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente entendí qué había hecho. Había puesto una pequeña cámara de seguridad apuntando a mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que pasaba algo malo y lo estaba documentando. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se gestaba en mi vida. Ethan se levantó más temprano de lo habitual, a las 5:00. Lo oí moverse por la casa, hablar por teléfono en voz baja, preparando algo que me tenía en tensión. Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usaba para las reuniones más importantes, el cabello perfectamente peinado, la corbata impecable. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no el monstruo que vivía bajo mi techo. Buenos días, mamá, me dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. Espero que hayas dormido bien. Esa dulzura me dio escalofríos. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que cuando actuaba amable era porque estaba planeando algo terrible. Sí, mentí, sirviéndole el café como todos los días. Bien, dijo, sonriendo de una forma que no le llegaba a los ojos. Porque hoy va a ser un día muy especial. He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer. Se sentó a la mesa y empezó a desayunar con calma, como si fuéramos una familia normal, pero había algo en su actitud que me mantenía en alerta. He decidido que tienes razón, continuó. Tal vez he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre y mereces respeto. Sus palabras me confundieron por completo. Ethan admitiendo que se había equivocado, pidiendo perdón. Era tan fuera de carácter que supe de inmediato que era una trampa. Por eso, siguió mientras untaba mantequilla en la tostada. Vamos a ir al banco juntos hoy. Vamos a aclarar este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente lo que estaba pasando con tu dinero. Ahí estaba el verdadero motivo de su falsa amabilidad. No voy a hacer eso, Ethan, dije, intentando mantener la voz firme. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Claro que sí, mamá, porque si no, van a pasar cosas muy desagradables. ¿Me estás amenazando? No, mamá, dijo terminando el café. Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa donde desayunas, la cama donde duermes, la comida que comes, todo esto es posible porque yo lo permito. Y si dejo de permitirlo, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Iba a echarme a la calle si no obedecía. Además, añadió sacando el teléfono. He estado pensando en llamar a algunos médicos. Conozco médicos que se especializan en gente mayor con problemas mentales como la demencia senil. Ya sabes, es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, acusando a sus propios hijos de cosas terribles. Sentí que la sangre se me helaba. No solo me amenazaba con echarme, sino con hacer que me declararan loca, incapaz, para que nadie creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu deterioro mental. Siguió con esa voz fría y calculadora. Savannah, por ejemplo. Ayer le conté lo confundida que has estado últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti. Era mentira, pero era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Me hacía dudar de todo, incluso de mi propia percepción de la realidad. Así que vamos al banco a las 10:00, dijo levantándose. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar bien y vas a sonreír mientras firmas todos los papeles que te pongan delante. ¿Entendido? No le respondí, solo empecé a recoger los platos del desayuno intentando ganar tiempo para pensar. Te estoy hablando, gritó, y desapareció todo rastro de su falsa amabilidad. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido, murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Ethan se fue a su oficina, pero antes de irse me advirtió.
Ni se te ocurra salir de esta casa. Ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Volveré a las 9:30 para llevarte al banco. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo rabia contra mí misma por haber permitido que todo llegara hasta este punto. Me quedé así unos minutos hasta que oí un suave golpe en la puerta trasera. Era Clarice, con una mirada urgente. «Mónica, abre rápido», susurró a través del vidrio. «Es importante». Abrí la puerta y entró rápido, mirando a todos lados para asegurarse de que estábamos solas. «Lo oí todo», me dijo sin preámbulos. «Tengo la cámara instalada cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda tu conversación con tu hijo». El corazón me empezó a latir más fuerte. «Todo», dijo. «Las amenazas, el chantaje, la forma en que te habló. Tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado». Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. «¿Qué podemos hacer con eso?». Clarice sonrió. «Tengo una amiga que trabaja en la oficina del fiscal. Se llama Brenda y se especializa en casos de violencia doméstica y fraude financiero, pero necesito que vengas conmigo ahora mismo». «No puedo», dije sintiendo que el miedo me invadía otra vez. «Ethan me dijo que no saliera de la casa». «Si vas al banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de todos los cargos», me interrumpió Clarice, tomándome las manos. «Seguirá robando dinero y seguirá maltratándote. Y además, te considerarán una cómplice voluntaria en sus robos». Tenía razón. Si firmaba, no solo perdería mi dignidad, también me convertiría en criminal a los ojos de la ley. «Pero si no voy», dije con voz temblorosa, «cumplirá sus amenazas, me echará de la casa, dirá que estoy loca». «No podrá hacer nada de eso», me cortó Clarice, «porque vamos a presentar las pruebas antes de que él actúe. Brenda me dijo que con las grabaciones pueden arrestarlo de inmediato». Miré el reloj. Eran las 8:30. Ethan volvería en una hora. «¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme?» «Completamente segura, pero tenemos que irnos ya, Mónica. Es nuestra única oportunidad». Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, agarré el bolso con mis documentos más importantes y salí de esa casa con Clarice. Mientras caminábamos hacia su auto, sentí algo que no había sentido en 3 años: valentía. Por primera vez, estaba tomando el control de mi propia vida. La oficina del fiscal era un edificio gubernamental típico, con pasillos largos y oficinas pequeñas. Brenda resultó ser una mujer de unos 40 años, con mirada inteligente y una forma de hablar que inspiraba confianza. «Señora Davis», dijo después de revisar las grabaciones que Clarice había traído. «Lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos: violencia doméstica, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que podemos arrestarlo hoy», respondió Brenda. «Pero necesito que usted presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo?». Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos Ethan llegaría a casa para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que yo no estaba, su rabia sería incontrolable. «Sí», dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. «Estoy lista para presentar la denuncia». Brenda sonrió. «Perfecto. Mientras llenan los formularios, coordinaré con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde está ahora?». «Debería estar llegando a mi casa», dije. «Dijo que me recogería a las 9:30. «Aún mejor», dijo Brenda, agarrando su teléfono. «Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido». Mientras yo llenaba los formularios, Brenda coordinó con la policía. Clarice se quedó conmigo todo el tiempo, tomándome la mano, dándome fuerza. «¿Estás segura, Mónica?», me preguntó.
Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, respondí. A las 10:30 sonó el teléfono de Brenda. Era la policía confirmando que habían arrestado a Ethan en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas y buscándome por toda la casa. Está detenido, me dijo Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no le concedan fianza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de mi 1000 libras de encima. Por primera vez en 3 años supe que iba a dormir sin miedo. Cuando regresamos a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Ethan había destruido prácticamente todo a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rasgados. Había platos rotos por todo el suelo de la cocina, y las fotos familiares que colgaban de las paredes estaban hechas pedazos. Dios mío, susurró Clarice, mirando la destrucción. ¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo sabía la respuesta. Conocía la furia ciega de Ethan cuando las cosas no salían como él quería. Había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida a objetos inanimados. Normalmente, yo era el blanco de su ira. Brenda, que había venido con nosotras para documentar los daños, estaba tomando fotos de todo. Esto servirá como evidencia adicional de su comportamiento violento, explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de rabia. El juez verá exactamente qué tipo de persona es su hijo. Mientras limpiábamos los vidrios rotos y recogíamos los pedazos de mi antigua vida, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No conteste, me advirtió Brenda. Probablemente sea él llamando desde la cárcel. Deje que vaya al buzón de voz. En efecto, cuando revisé los mensajes, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente distinta. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana. Era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. Mamá, decía su voz quebrándose en la grabación. Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Todo fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño. Sabes que te quiero. Eres lo más importante de mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo. Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último incluso lloraba. Es parte de su estrategia de manipulación, me explicó Brenda. Primero violencia y amenazas, ahora victimismo y culpa. Es un patrón típico en los abusadores. Aunque lo entendía racionalmente, oír a mi hijo llorar me rompió el corazón. Durante 35 años había sido mi bebé, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en el que se había convertido del niño que una vez fue. ¿Estás bien?, me preguntó Clarice al notar mi expresión. Es complicado, admití. Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo. Esa noche Clarice insistió en que me quedara en su casa. Tu casa no es segura ahora, me dijo. Ethan tiene amigos, y tal vez incluso Savannah. Alguien podría venir buscando venganza. Tenía razón. En los mensajes, Ethan había mencionado que Savannah estaba manejando las cosas desde afuera. No sabía exactamente qué significaba eso, pero tenía miedo de averiguarlo. La casa de Clarice era pequeña pero acogedora. Tenía una habitación de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. Era el cuarto de mi hija antes de casarse, me explicó. Ahora es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Por primera vez en 3 años me acosté sin miedo. No tenía que preocuparme por los pasos de Ethan en el pasillo, sus gritos nocturnos o despertarme con golpes. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede dar miedo cuando no estás acostumbrada. Al día siguiente, Brenda me llamó temprano con noticias. La audiencia de fianza de Ethan es hoy a las 2 de la tarde, me informó. El juez decidirá si puede salir de la cárcel mientras espera el juicio. ¿Qué posibilidades hay de que lo liberen?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba.
Con las pruebas que tenemos, muy pocas, pero necesito que venga y testifique en la audiencia. Su testimonio será crucial para que el juez entienda el peligro que representa. La audiencia fue en una sala pequeña. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa con un uniforme naranja. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes, era pura rabia contenida. Savannah estaba sentada en los bancos del público, elegantemente vestida como siempre, pero se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió. Vergüenza. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con una mirada seria pero justa. Revisó todos los documentos antes de empezar. Señora Davis, me dijo cuando llegó mi turno de testificar. Cuénteme con sus propias palabras lo que ha estado viviendo en su casa durante los últimos años. Tomé aire y empecé a hablar. Les conté sobre las golpizas, el control de mi dinero, las amenazas, la humillación constante. A veces se me quebraba la voz, pero seguía hablando. Cuando mencioné los $50,000 robados, vi a Ethan tensarse en su asiento. Su abogado, un joven con traje caro, intentó objetar constantemente, pero el juez lo silenció. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana con respecto a su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con hacer que me declararan mentalmente incompetente si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle y que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones de Clarice. Las escuchó completas con audífonos mientras la sala entera esperaba en silencio. Señor Ethan Davis, dijo el juez cuando terminó. Las pruebas presentadas muestran un patrón claro de violencia doméstica, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que usted representa para la víctima, su solicitud de fianza es denegada. Permanecerá bajo custodia hasta la fecha de su juicio. Ethan explotó. «Esto es una injusticia», gritó poniéndose de pie. «Esa vieja loca se está inventando todo. Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos». Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. «Te vas a arrepentir, mamá. Cuando salga de aquí, te haré pagar por cada día que pase en esta cárcel». Sus amenazas resonaron por toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había declarado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Savannah se me acercó en el juzgado. «Señora Davis», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted». Brenda y Clarice se tensaron, pero yo les indiqué que estaba bien. «¿Qué quieres, Savannah?», le pregunté. «Quiero pedirle perdón», dijo. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó genuina. Sabía que algo no estaba bien en esa casa. Oía gritos, veía sus moretones, notaba cómo se sobresaltaba cada vez que él levantaba la voz. «Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada?», pregunté. «Porque tenía miedo», admitió. Ethan también me amenazó. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación, y yo fui una cobarde. La dejé sufrir sola porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su oficina en casa. No solo robaba dinero de su empresa, también robaba de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados y nunca me di cuenta de que era un estafador. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a pedir el divorcio de inmediato», dijo con determinación. «Y voy a testificar en su contra en el juicio. Ya hablé con un abogado. Quiero colaborar con la fiscalía para que pague por todo lo que nos hizo». Al salir del juzgado sentí algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. No solo había logrado escapar de mi hijo, sino que ahora tenía aliados en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a la casa de Clarice, Brenda me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Ethan quiere llegar a un acuerdo, me informó.
Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si coopera devolviendo el dinero robado. Además, como reconocimiento de que usted fue víctima de fraude, le van a pagar una compensación de $20,000. $20,000. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Y mi casa? Pregunté. Ethan decía que también estaba a su nombre. Revisamos los documentos, dijo Brenda sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo empecé a ver un futuro posible, un futuro donde pudiera vivir sin miedo, donde pudiera tomar mis propias decisiones, donde pudiera ser dueña de mi vida. Pero también sabía que Ethan no iba a rendirse fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas empezaba. 3 semanas después del arresto de Ethan, mi vida había cambiado por completo, pero no de la forma que esperaba. Aunque estaba físicamente a salvo en la casa de Clarice, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante que me mantenía despierta la mayoría de las noches. Cada ruido me hacía saltar. Cada auto que se detenía frente a la casa me hacía correr a la ventana. Cada llamada desconocida me provocaba un ataque de pánico. Brenda me había explicado que era normal, que después de años de abuso, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es trastorno de estrés postraumático. Me dijo, tu mente y tu cuerpo están acostumbrados a vivir en un estado constante de alerta. Va a tomar tiempo sanar. Pero había algo más que simple trauma. Ethan logró hacerme llegar mensajes desde la cárcel, mensajes que me helaban la sangre. El primero llegó a través de otro abogado, uno que no era su representante oficial. Era una carta escrita a mano con la letra que yo conocía tan bien. Querida mamá, decía, espero que estés disfrutando tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por traicionarme, pero quiero que sepas algo. Esto no se ha acabado. Sé cosas sobre ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Se me detuvo el corazón al leer esas líneas. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años como secretaria, manejé información confidencial, claro, pero nunca había hecho nada ilegal. ¿Recuerdas el caso de Williams contra el Estado? Decía. Mamá, el de hace 15 años. Encontré los documentos que escondiste, los que alteraste para ayudar al señor Sullivan a ganar ese caso multimillonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían mandarte a prisión por obstrucción de la justicia. Las manos me empezaron a temblar violentamente. Recordaba vagamente el caso Williams. Había sido un caso difícil en el que el bufete representó a una farmacéutica acusada de ocultar efectos secundarios mortales de un medicamento. El señor Sullivan me había pedido que organizara algunos documentos para retirar ciertos memorandos que podían perjudicar a su cliente. Yo había pensado que era normal, que era parte de mi trabajo como secretaria. Nunca comprendí del todo las implicaciones legales de lo que había hecho, pero Ethan tenía razón. Técnicamente había alterado pruebas en un caso judicial. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes y te disculpas públicamente por tus mentiras, esos documentos van a terminar en manos de la fiscalía. Imagínate los titulares: secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrir muertes por medicamentos. El resto de la carta detallaba exactamente cómo iba a destruir mi vida si no obedecía. Tenía contactos en los medios. Conocía periodistas que pagarían bien por una historia de corrupción judicial. Mi foto estaría en todos los periódicos. Mi nombre quedaría ligado para siempre a un escándalo. Cuando Clarice me encontró llorando con la carta en las manos, llamó de inmediato a Brenda. Esto es chantaje, claro, dijo Brenda después de leerla. Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen algún fundamento.
¿Qué recuerdas exactamente del caso Williams? Le conté todo lo que recordaba, incluidas las instrucciones que el señor Sullivan me había dado sobre reorganizar los documentos. ¿Sabías que lo que hacías podía ser ilegal? Me preguntó. No, dije con honestidad. Solo seguía órdenes. El señor Sullivan me dijo que era un procedimiento normal para proteger la confidencialidad del cliente. Brenda suspiró. Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si de verdad alteraste pruebas, aunque fuera sin intención criminal, técnicamente sí cometiste un delito. Mi mundo se derrumbó otra vez. Justo cuando pensaba que había escapado de las garras de Ethan, encontró otra forma de controlarme. ¿Qué hago? Pregunté desesperada. Si retiro los cargos, él sale y me mata. Si no los retiro, yo voy a la cárcel por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal. Primero cálmate, me dijo Brenda. Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene tu hijo y cómo los consiguió. Y tercero, vamos a buscar maneras de minimizar el daño legal si resulta que de verdad hay pruebas en tu contra. Los días siguientes fueron una pesadilla de investigación legal. Brenda trabajó con un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar todo el expediente del caso Williams. Mientras tanto, yo vivía en un estado constante de terror, esperando que vinieran a arrestarme en cualquier momento. Clarice fue mi salvación durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa, sino que se convirtió en la hermana que nunca tuve. Cada noche se sentaba conmigo mientras yo lloraba, me hacía té de manzanilla para ayudarme a dormir y me recordaba constantemente que no estaba sola. Pase lo que pase, me decía, lo enfrentaremos juntas. Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terrorismo de su hijo. Pero yo me sentía exactamente como esa mujer asustada. Ethan había logrado lo que quería. Me había devuelto al estado de miedo y desesperanza que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después, llegó la segunda carta, aún más cruel que la primera. Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que todavía crees que puedes desafiarme. Está bien. Ahora todos van a saber qué clase de persona eres en realidad. Junto con la carta, venía un sobre con fotografías. Fotografías de documentos, memorandos internos del bufete Sullivan y Associates con mi letra, donde yo había escrito notas en los márgenes, fechas que habían sido alteradas y páginas que faltaban de los archivos originales. Estas fotos van a salir en el periódico mañana por la noche. Si no vienes a verme a la cárcel antes del viernes, vendrás sola, sin abogados, sin testigos, y traerás una carta firmada pidiendo que retiren todos los cargos contra mí porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental. Mi deterioro mental. Esa acusación que me heló la sangre otra vez. Si no vienes, no solo estas fotos estarán en los periódicos, también verás las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? ¿Creíste que no sabía que habías instalado cámaras en la casa? Mamá, ¿creíste que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones tuyas aceptando dinero en efectivo de clientes en el bufete. Dinero que nunca declaraste como ingreso. Evasión fiscal. Mamá, otros 15 años de prisión. Esta vez no era solo chantaje, era una guerra psicológica total. Ethan había estado preparando esta situación durante meses, quizá años. Había reunido pruebas, planeado cada movimiento y anticipado mi rebelión. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su expresión se volvió muy seria. Mónica, necesito que me digas toda la verdad sobre tu tiempo en el bufete, cualquier cosa que pudieras haber hecho, cualquier situación irregular, cualquier dinero que recibieras fuera de tu salario. Le conté sobre los bonos navideños en efectivo que el señor Sullivan me daba cada año. Dinero que nunca declaré porque creí que eran regalos personales. Le conté sobre las veces que clientes agradecidos me dieron propinas en efectivo por servicios especiales. Dinero que tampoco declaré porque no sabía que tenía que hacerlo. En total, preguntó, ¿de cuánto dinero estamos hablando en 40 años?
Tal vez $1000, dije con vergüenza. Brenda calculó rápido. Con intereses y multas, estaríamos hablando de una deuda fiscal de unos $40,000. Pero lo más grave es que técnicamente sería evasión fiscal. Mi hijo había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba, él me destruiría con pruebas de mis propios errores. Si no lo denunciaba, él quedaría libre para maltratarme y robar dinero. Hay una tercera opción, dijo Brenda después de pensar mucho tiempo. Una opción que ninguno de los dos espera. Nos adelantamos. Confesamos voluntariamente todos tus errores antes de que él pueda usarlos como chantaje. Y usamos esa confesión para mostrar que tu hijo es un manipulador maestro que ejerce control psicológico sobre sus víctimas, incluso desde la cárcel. Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que había cometido delitos, enfrentar posibles consecuencias legales y exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Ethan su arma principal, mi secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, tu hijo pierde todo su poder sobre ti. Ya no puede chantajearte porque no queda nada que ocultar. Miré por la ventana hacia mi casa, que seguía vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos, pero también representaba mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije por fin. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una celda. Brenda sonrió. Mañana le vamos a dar a Ethan la sorpresa de su vida. El día en que decidimos contraatacar llegó más rápido de lo que esperaba. Brenda organizó una conferencia de prensa para las 2:00 de la tarde en la que yo confesaría voluntariamente todos mis errores pasados antes de que Ethan pudiera usarlos como chantaje. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control. Esa mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el arresto de Ethan, no tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Y extrañamente, me sentía en paz con ella. Clarice me ayudó a arreglarme. Me puse mi vestido gris más serio, el que usaba en ocasiones formales, cuando trabajaba en el bufete. Me puse un poco de maquillaje, lo justo para no verme demacrada, pero sin intentar ocultar quién era de verdad. ¿Estás segura de esto, Mónica? Me preguntó Clarice por quinta vez esa mañana. Una vez que digas esas palabras en público, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Durante 3 años viví como prisionera en mi propia casa por miedo a las consecuencias. ¿No voy a seguir siendo prisionera de mis errores del pasado? Al mediodía, Brenda me llamó con noticias inesperadas. Mónica, acaba de pasar algo extraordinario. Rafael Miller, el jefe de Ethan en la empresa, quiere hablar contigo antes de la conferencia de prensa. Rafael era el hombre que había descubierto los robos de Ethan, el mismo que se había quedado pálido al enterarse de la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos reunimos en la oficina de Brenda. Rafael era un hombre de unos 50 años con el cabello canoso y una presencia que imponía respeto. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. Señora Davis, me dijo con una voz cálida pero seria. Primero quiero pedirle perdón. Si hubiera supervisado mejor a Ethan, si hubiera prestado atención a las señales de alerta, quizá podríamos haber evitado que usted sufriera tanto. Sus palabras me sorprendieron. No tenía forma de saber lo que pasaba en mi casa. Tal vez no, dijo Rafael, sentándose frente a mí. Pero sí tenía forma de saber que algo raro pasaba con las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses, empezaron hace 2 años. Se me detuvo el corazón. ¿2 años? 2 años, confirmó Rafael.
Al principio montos pequeños, tan pequeños que los atribuimos a errores contables, pero cuando empezamos a investigar tras su denuncia, descubrimos que robaba de forma sistemática desde hace tiempo. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? $130,000, dijo Rafael, que fueron directamente a cuentas que él controlaba, incluida su cuenta bancaria. Sentí náuseas. No solo había sido víctima de abuso físico y psicológico, sino también herramienta involuntaria en un robo masivo durante 2 años completos. Pero hay más, continuó Rafael. Cuando arrestaron a Ethan, nuestro departamento legal decidió investigar más a fondo. Descubrimos que falsificaba informes, manipulaba contratos e incluso vendía información confidencial de la empresa a competidores. ¿Por qué me está diciendo esto? Pregunté. Rafael sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Davis, un trabajo. Durante nuestra investigación revisamos su historial laboral. 40 años en Sullivan y Associates, referencias impecables, experiencia con casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que estaba oyendo. En lugar de enfrentar arresto y humillación pública, me ofrecían una oportunidad de empezar de nuevo. El salario sería de $4,000 al mes, continuó Rafael. Más beneficios de salud, más una compensación especial de $50,000 como reconocimiento del daño que sin querer le causamos. 4,000 al mes era más del triple de mi pensión actual y 50,000 de compensación. De pronto mi futuro ya no se veía tan desesperado. Pero hay una condición, añadió Rafael. Necesitamos que testifique en el juicio de su hijo. Su testimonio será crucial para asegurar que pague por todos sus delitos, no solo por los que cometió contra usted. Por supuesto, dije sin dudar, haré lo que sea necesario. A las 12:00 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había invitado a todos los medios locales, explicando que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo distinto al que había vivido durante años. No era miedo a Ethan, no era miedo a las palizas ni a las amenazas, era miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi vida. Me llamo Mónica Davis. Empecé mirando directamente a las cámaras. Tengo 61 años y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo Ethan Davis. Conté mi historia completa, las golpizas, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Ethan esperaba que yo mantuviera en secreto. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete Sullivan y Associates, cometí errores, dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme con cada palabra. Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que ahora reconozco como tales. Expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no declarado, todo. No oculté nada. Mi hijo descubrió estos errores y ha estado usándolos para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra él. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero afrontar las consecuencias de mis errores antes que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala quedó completamente en silencio. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras grababan cada palabra. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que están siendo maltratadas por sus hijos, esposos o parejas, continué. Chantaje emocional, control financiero, amenazas de exposición, todo eso son formas de abuso. No dejen que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la conferencia de prensa, Brenda me informó que la fiscalía había decidido no presentar cargos contra mí por mis errores pasados.
Su confesión voluntaria, sumada al hecho de que era víctima de chantaje, la hace más útil como testigo que como acusada, explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. Clarice insistió en quedarse conmigo las primeras noches hasta que me sintiera completamente segura. Mientras me acostaba en mi cama, en mi casa, sentí algo que no había sentido en 3 años. Control total sobre mi propia vida. Ethan seguía en la cárcel, enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí durante muchos años. Su chantaje había perdido todo poder porque yo ya no tenía secretos que esconder. Sonó mi teléfono. Era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de contestar. Mamá, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente derrotado. Vi tu conferencia de prensa en las noticias. ¿Y qué piensas de eso? Le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo destruiste todo, dijo, pero sin rabia, solo con una tristeza profunda. Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí. No, Ethan, respondí. Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Preguntó por fin. Algún día, dije con honestidad. Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste, algún día quizá pueda perdonarte, pero nunca voy a olvidar. Colgué y apagué el teléfono. Al día siguiente empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche solo quería dormir en paz en mi propia casa sin miedo, sin amenazas, sin chantaje. Por primera vez en 3 años era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque tuve que enfrentar mis propios errores públicamente, y aunque había perdido la relación con mi hijo para siempre, sabía que había tomado la decisión correcta. Ethan aprendió que las víctimas pueden volverse fuertes, que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz y que la justicia, aunque lenta, finalmente llega. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido en las sombras. Esta fue mi historia de liberación.